Les doy la bienvenida a este su espacio, El Sabor del Saber. Y aquí también nos sentimos inmersos en esa atmósfera de dos grandes celebraciones, el de la Revolución Mexicana y el del Bicentenario de la Independencia, que son dos fechas muy importantes que nos hacen reflexionar en valores muy entrañables de nuestra patria, en el que por supuesto se incluye la gastronomía. Y también estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy destacada, la historiadora Patricia Galeana, que es catedrática de la UNAM, también defensora de los derechos de la mujer e internacionalista. Y por supuesto, como cada semana, contaremos con los lúcidos comentarios de Alejandro Dorica, que para esta ocasión nos ha preparado un platillo de alto refinamiento en torno a la obra de Martín Luis Guzmán. Así es que los invito a que pasemos a degustar este programa. Nuestro país ha tenido siempre agudos y pacientes historiadores. Desde el siglo XIX, los nombres de Lucas Alamán, Victoriano Álvarez o Guillermo Prieto alumbran el conocimiento del pasado. En las generaciones recientes destacan varios nombres de historiadores. Uno de ellos es el de Patricia Galeana, mujer dedicada a la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la preservación de las fuentes de nuestra historia como directora que fue del Archivo General de la Nación, como divulgadora y maestra de más de una generación de estudiosos. La doctora Galeana se ha especializado en el estudio de los hechos del siglo XIX, particularmente de los que realizaron grandes personajes como Benito Juárez y sus compañeros de generación, los liberales mexicanos. Estudiosa, paciente y lúcida, Patricia Galeana ha sido distinguida como universitaria, como mujer de estudio. Es dueña asimismo de una prosa diestra que le ha permitido cumplir con brillo especial su labor fecunda. Y así también, conocedora de temas propios del ámbito internacional y una defensora por excelencia de los derechos de la mujer. Con nosotros, Patricia Galeana. Es un honor que nos acompañe una mujer fuera de serie, Patricia Galeana, una gran historiadora y una mujer también que ha luchado por nuestro género. Y en fin, es un currículum maravilloso. Y bueno, pues así, para abrir boca, yo quisiera preguntarte, Patricia, además de darte las gracias de que nos acompañes, ¿qué es primero? ¿Qué marca la historia a la gastronomía o viceversa? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que la gastronomía es una parte fundamental de la cultura. Entonces, la cultura pues va marcando a la historia y la historia de la cultura. O sea, no pueden separarse y no se puede decir que una cosa vaya antes que la otra. Creo que es algo que está unido porque también depende qué entendamos por historia. Si entendemos por historia el quehacer humano, bueno, pues el hombre ha hecho pues diferentes formas de alimentarse desde la prehistoria hasta la actualidad. Entonces, bueno, la historia tiene que estudiar también cómo han ido cambiando los hábitos alimenticios, que está vinculado a muchas otras cosas, a su medio ambiente, a si vive en un sitio o en otro. En fin, entonces es una parte fascinante de una nueva rama de la historia que tenemos ahora, que es la historia cultural. En la historia cultural en la cual las mujeres, la historia de las mujeres es muy importante, la historia de la vida cotidiana. Bueno, pues la comida ocupa un lugar central. Y tenemos a historiadoras que han trabajado estos temas, como la doctora Guadalupe Pérez San Vicente, que fue mi maestra. ¿Tú la conociste? Yo la conocí, una señora fascinante. Una mujer linda en todos aspectos, ¿no? La verdad que sí. Y que fue la pionera en estudiar a la cocina mexicana. Y ahora tenemos a otra gran maestra que sigue haciendo estos trabajos, que es la doctora Clementina Díaz y de Obando, que próximamente va a cumplir 92 años y está en plena productividad. ¡Qué maravilloso! Oye, bueno, ya que tocamos este tema,
¿Me podrías comentar qué cambios ha habido en nuestra cocina mexicana, que es tan maravillosa y reconocida cada vez más en el mundo por su riqueza y su vastedad? Bueno, es evidente que los cambios han venido con los ciclos de nuestra historia. Nos queda tanto comida prehispánica como muchos guisos novohispanos, que fueron los que estudiaba Lupita Pérez San Vicente, por ejemplo. Y en el siglo XIX pues surgen otros platillos de los cuales pues, el que todo el mundo conoce, y además que es uno de nuestros lujos y riquísimo, por cierto, es el de los chiles en nogada. Que tiene una historia fascinante. Exactamente, que en efecto, bueno, sí hay muchos datos que muestran que fue la forma en la que recibieron las monjas poblanas al triunfo de la consumación de la independencia, Agustín de Iturbide, buscando un platillo que tuviera los 3 colores de la bandera trigarante: el verde del chile poblano, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. Entonces, bueno, hay muchos cambios, pero yo creo que es interesantísimo ver cómo han prevalecido muchos guisos desde la época prehispánica, que son además de nuestros grandes lujos, como por ejemplo el huitlacoche o los escamoles, y bueno, los chapulines, los gusanos de maguey. A mí me encantan todos estos platillos. Ay, pues son deliciosos. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos para seguir platicando contigo. Querida Patricia, bueno, hay tantas cosas que platicar, pero bueno, no quisiera dejar pasar por alto por tu gran conocimiento que tienes de nuestro género. ¿Qué opinas de la... ahora sí que de la irrupción de el hombre en la gastronomía, en la cocina, en lo que fueron nuestros espacios que tanto cuidamos? Ahora es al revés, fíjate. Sí, pero se ha dado una situación que me parece que habla todavía de discriminación. Si tú te fijas, cuando el hombre decide irrumpir en la cocina, entonces es el chef. Ya también se está hablando de las chefs, pero originalmente fueron los chefs, o sea, claro, porque el hombre entraba a la cocina y entonces hacía grandes creaciones. Ajá. En cambio, no se había hecho un reconocimiento a toda la cultura culinaria, que es una cultura absolutamente femenina. Y me da mucho gusto que los hombres entren a la cocina, que entren no solamente a hacer esporádicamente algún platillo muy sofisticado que se les antoje mucho, sino que entren a la cocina diariamente, porque la mujer sale a trabajar a la calle. Las mujeres hemos salido a la calle, pero los hombres no han entrado a la casa, al trabajo cotidiano. O sea, cocinan cosas muy especiales para algún día, pero no hacen el desayuno todos los días o la comida todos los días, sobre todo a ciertas edades. Yo estoy viendo ya en mis alumnos, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? Está abriendo sí, un mayor compañerismo. Bueno, eso es lo que estimula nuestro optimismo, ¿verdad? Y nuestra confianza sí, en que vayamos superando estas discriminaciones. Sí, fíjate que sí, yo pienso que cada vez el hombre sí se aborda estos lugares tan sagrados que además que eran, bueno, para nosotros era realmente donde nos afirmábamos, pero lo hacen de esta manera como para demostrar cariño. Fíjate que sí, que es bonito y como lo señalas tú muy bien, para demostrar también a su amor. Oye, y bueno, ¿tú crees que esto nos hace a las mujeres perder fuerza o cómo lo interpretas? No, a mí me parece que está muy bien. Justamente por lo que estamos luchando es por una sociedad
con equidad en todos aspectos. Qué bueno que descubran la química maravillosa que es la cocina. Me acuerdo que uno de mis maestros, bueno, fue maestra mía, tanto Lupita Pérez San Vicente como Clementina Díaz y Obando, y el doctor Edmundo Gorman. Le encantaba cocinar. Entonces, en los seminarios que teníamos, estábamos hablando de otras cosas, pero siempre nos decía, miren, siempre que se les echa a perder una salsa, pónganle vino y con eso se compone. Maravilloso, y es ciertísimo. Sí, es muy cierto, ¿verdad? Pero a él sí le gustaba, pero era extraño porque no era muy común en su generación todavía que al hombre le gustara cocinar. Ahora sí se está volviendo más común y a mí me parece muy bien. Yo creo que bueno, así como las mujeres podemos desarrollar cualquier profesión, ellos también tengan ese gusto por lo que antes se llamó en el siglo XIX las actividades mujeriles. Mujeriles, que no era un término muy... un poco peyorativo. Absolutamente peyorativo, ¿no? Bueno, estas son actividades de las mujeres. Sí. Entonces era el bordar, el cocinar. Los conventos, ¿verdad? Que eran esos espacios. Y que muchas veces con eso se mantenían algunos de estos conventos que no tenían muchos recursos. Y bueno, pues de ahí salieron grandes recetas de los conventos. ¿Verdad? También, Maravilloso. ¿Y tú en lo personal te gusta cocinar? Me gusta cocinar, pero a veces no tengo el tiempo. Porque bueno, siempre dice, bueno, la próxima vez, pero lo que hago por lo pronto es dirigir, eso sí, me eres maravillosa anfitriona. Ay, muchas gracias, nada de eso, pero bueno, sí me gusta dirigir, pero no es una de mis debilidades ni mis fuertes, reconozco la cocina. ¿Pero tú crees que es por falta de tiempo o es algo más profundo? No, básicamente por falta de tiempo, ¿no? Pero es una vivencia muy interesante entrar a la cocina, que ahora es una vivencia que se está teniendo cada vez más con la pareja. ¿Verdad? Eso sí. es muy bonito. Los domingos, mi esposo y yo nos metemos a la cocina. Mira, lo estaba por preguntártelo, fíjate. Pues mira, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con ese tema que es tan interesante. Patricia, ya que hablábamos de comunión, se me antoja preguntarte, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez? ¿Qué cocinaban en tu casa? Ay, pues, ¿Tu madre, tu abuela? Fíjate que mi madre es de origen sinaloense, fue de origen sinaloense porque ya murió, y las cosas que cocinaba te dan cuenta de todas las vivencias que hubo y las migraciones que llegaron a Sinaloa. En Sinaloa hay gustos que tienen un origen chino. Sí. Entonces les gusta, por ejemplo, el jitomate con azúcar o los frijoles con azúcar. Entonces fue muy curioso porque mi pareja también, él sí nació en Sinaloa, yo nací aquí en la Ciudad de México. Cuando mi suegro descubrió que mi familia era sinaloense y además que las dos abuelas eran del mismo pueblo, imagínate, de Cozalá, un pueblecito minero en donde nada más había una iglesia, por lo tanto las dos abuelas debieron haber ido a misa juntas. Claro. Así es que ya, mi suegro dijo, estaba predestinado que ustedes se encontraran. Bueno, compartimos muchos gustos de esa comida dulzona, agridulce, que se estila en Sinaloa. Por ejemplo, hacerte en el desayuno una rica concha con frijoles, pues una maravilla. Y bueno, todas las cosas que se hacen en Sinaloa, la machaca, el pescado zarandeado, los tacos de pescado. Y todo eso, bueno, pues a mi madre le gustaba ese tipo de comida y eso fue lo que yo comí en mi casa. Si bien mi padre, que era de origen guerrerense, pues tenía otro tipo de gustos, le gustaba mucho el pozole, ya sabes, este pozole guerrerense que hacen verde, muy rico.
Y bueno, a él también le gustaba. Yo ahí sí no sé si esto sea de origen guerrerense o era un asunto particular de él, pero a él le gustaban mucho las vísceras, cosa que yo no comparto mucho, pero le gustaban desde los riñones, los sesos, la lengua, todas estas cosas. Y mi madre pues cocinaba muy bien. Yo sé cocinar esas cosas, porque quiero decirte que fue mi madre muy estricta en el sentido de que yo era la mayor, entonces desde los 12 años me enseñó todo lo que sé prácticamente de cocina. Entonces yo te sé hacer una lengua mechada, en fin, estos platillos que le gustaban a mi padre, pero que no le gustan a mi pareja, entonces pues no las hago mucho, pero de todas maneras sé cómo se hace. Debe tener un sentido más saludable de sí, que ahora está más de moda también, ¿no? Claro, ahora influye mucho todo esto del colesterol y ver que tiene colesterol y que no tiene. Entonces hay algunas comidas que ciertamente pues son muy grasosas y que entonces pues solamente las puedes comer de vez en cuando porque no es lo más saludable. Pues son muy bellos recuerdos. Y bueno, como se nos acerca, este es nuestro último bloque, yo quisiera que concluyéramos esta charla tan interesante con estas facetas que estoy cierta que tú nos puedes hablar de ellas, de la historia, y que dejemos como testimonio para nuestro público. Claro que sí, además ahora que vienen nuestros centenarios, sí, la conmemoración y celebración, a mí me gusta más decir celebración que conmemoración, porque uno conmemora a sus muertos, pero uno celebra haber nacido. Claro. Entonces vamos a celebrar el nacimiento de México y vamos a celebrar el que en nuestro país se haya dado la primera revolución social del siglo XX. Y el conocimiento de la historia, bueno, pues a mí me parece apasionante. Creo que a toda la gente que nos está escuchando y viendo, seguramente también le gusta la historia, porque nos permite entender nuestro presente y actuar en él. La labor del historiador es tratar de conocer, de comprender el pasado y explicarlo, porque ello nos da luces para comprender nuestro presente. Entonces es un conocimiento necesario. Una persona o un pueblo sin historia es como un individuo con Alzheimer que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces en estas dos facetas, tomar en cuenta que lo que hacemos es historia, el ser humano lo que hace, como decía O'Gorman, está tejido de la historia. Y por otra parte, estudiar lo que el hombre ha hecho, lo que nuestros antepasados han hecho, pues nos ayudan a entender lo que somos nosotros, porque somos lo que somos, pues por lo que han sido quienes nos han precedido. Pues ha sido muy bello escucharte y además nos da una gran luz a nuestra identidad y a todas estas aspiraciones que nos cobijan y que nos dan razón de ser. De verdad ha sido bello platicar contigo. Muchas gracias de veras. Enhorabuena y felicidades por toda tu labor. Gracias por invitarme a este espacio. Bueno, pues seguimos a nuestro siguiente bloque con Alejandro Ordorica, que nos tiene preparado, bueno, pues como siempre, reflexiones muy interesantes. No solo el olor a pólvora selló a la Revolución Mexicana, ni el único sabor fue el de la violencia, amargo como la muerte. Es que en realidad el gran escritor mexicano Martín Luis Guzmán, al hablarnos de ese movimiento social tan importante del siglo pasado, nos hace evocaciones sobre momentos fraternales, muchos de ellos que se dan en torno de la mesa. Así, por ejemplo, ¿quién no recuerda la anécdota del general Diegues? Dice él, el general que olía a café. Y es que siempre traía una especie de cantimplora
incluso en las batallas, pegado a su costado, del que abría cada momento con mucha frecuencia y le daba sorbos, y se trataba de esencia de café. Un café que, dice él, también se le nota como si fueran granillos de pólvora en el cutis de su rostro. Y así Diéguez pasa a ser ese general que consumía en grandes cantidades café y en todo momento. O también en la casa de Vasconcelos, en su exilio allá en Norteamérica, cuando lo visitan Alberto Pani, otro gran hombre de aquella gesta revolucionaria, y el propio Martín Luis Guzmán, que se resistían porque veían diminuta la casa de Vasconcelos y pensaban que ni siquiera iban a caber en esa invitación, en ese cálido hogar o lugar donde habitaba el propio Vasconcelos. Pues se equivocaron, ahí pasaron 2 o 3 días de una manera muy placentera, en torno a la plática, en torno a una evaluación de la Revolución Mexicana, pero también con los olores de la harina, de la vainilla, del chocolate y de esos desayunos que desde temprano esa mano, como dice Martín Luis Guzmán, tan hacendosa de Vasconcelos, les preparaba todas las mañanas con todo y el periódico, donde podían enterarse de los avances de la lucha armada. Y qué decir del mayor Breceda, que cargaba a todos lados una tienda de campaña con una cocina portátil que también era célebre y que con trabajos en las huidas cuando el enemigo avanzaba, pues también dificultosamente iba junto con ellos. Y así muchas otras anécdotas, otros pasajes, pero qué bueno que nos acerquemos al Águila y la Serpiente, la leamos y veamos, aparte de su valor histórico y literario, que es un libro con un muy buen sazón. No les fallamos, ¿verdad, amigos queridos, amigas queridas? Fue toda una lección de historia y gastronomía la que nos dio la maestra Patricia Galeana. Y bueno, pues, ¿qué decir de Martín Luis Guzmán, este gran escritor que nos evocó la mesa en esos tiempos tan interesantes de la revolución de nuestro país? Y bueno, pues nada más aconsejable que darse una vueltecita por Querétaro, ese lugar donde encontramos tantas cosas tan maravillosas, y continuar por la ruta que hicieron nuestros héroes en estos tiempos de la revolución y de la independencia. Y ya saben, en mi página web siempre encontrarán buenas sorpresas para su mesa. Y como decía Pablo Neruda, el desamor es como el desabor. Así es que a cocinar con mucho cariño. Pásenla bien y los esperamos aquí la próxima semana.